lado oscuro que la historia prefirió olvidar. Cuando escuchamos la palabra genio, siempre pensamos en la misma imagen. Personas brillantes, visionarios, héroes que cambiaron el mundo. Pero la historia tiene un pequeño problema. Le encanta borrar todo aquello que incomoda. Porque detrás de algunos de los nombres más importantes de la humanidad, había personas capaces de mentir, manipular, humillar e incluso destruir la vida de quienes tenían cerca. Hoy no vamos a hablar de sus inventos, ni sus obras maestras. Hoy vamos a abrir la puerta que casi nadie quiere abrir. La que conduce al lado más oscuro de 6 personajes que cambiaron la historia para siempre. Y créeme, después de conocerlos, será imposible volverlos a ver de la misma manera. El hombre que explicó el universo y aterrorizó a los falsificadores. ¿Imaginas descubrir una de las teorías más importantes de toda la historia? Resolver el misterio de la gravedad, cambiar la física para siempre y aún así, pasar años persiguiendo a criminales por las calles de Londres. Ese era Isaac Newton. Para millones de personas, el científico perfecto. El hombre que explicó cómo funcionaba el universo. Pero fuera de los libros de la ciencia, era alguien completamente distinto. Newton tenía un carácter obsesivo. No soportaba que alguien cuestionara sus ideas, y mucho menos que intentara competir con él. Eso quedó claro cuando otro matemático, Gottfried Leibniz, desarrolló el cálculo de manera independiente. En lugar de celebrar que dos mentes brillantes habían llegado a una conclusión similar, Newton declaró una guerra. Aprovechando que presidía la Royal Society, organizó una investigación para decidir quién había descubierto realmente el cálculo. Suena justo, excepto por un detalle. Los investigadores eran personas cercanas a él, y el informe final también lo escribió el propio Newton de forma anónima. El resultado era predecible. Leibniz fue acusado de plagio. Su reputación quedó gravemente dañada y la rivalidad dividió durante años a la comunidad científica europea. Pero aquello ni siquiera era lo más extraño. Mientras el mundo admiraba por sus descubrimientos, Newton pasaba horas encerrados estudiando la alquimia, buscando la piedra filosofal, analizando antiguos textos herméticos y decidió una enorme cantidad de tiempo de intentar descifrar mensajes ocultos en la Biblia. Estaba convencido de que las escrituras escondían códigos capaces de revelar la fecha del fin del mundo. Sí, el hombre que revoluciona la ciencia también dedicó años a buscar secretos bíblicos. Y todavía falta la parte más inesperada. En 1696 fue nombrado responsable de la Casa de la Moneda de Inglaterra. Muchos pensaron que sería un trabajo administrativo. Se equivocaron. Newton decidió perseguir personalmente a los falsificadores. Visitaba tabernas disfrazado para conseguir información, pagaba informantes, interrogaba testigos y reunía pruebas con una obsesión casi enfermiza. Su mayor enemigo fue William Challoner, uno de los falsificadores más hábiles de la época. Durante meses ambos jugaron una especie de partida de ajedrez. Newton reconstruía cada movimiento, hasta que al final consiguió reunir suficientes pruebas para llevarlo a juicio. El resultado fue contundente. Challoner terminó en la horca, y no fue el único. Gracias a las investigaciones impulsadas por Newton, varios falsificadores fueron condenados bajo las durísimas leyes de inglesa de la época. El mismo hombre que dedicó su vida a descubrir las leyes del universo, también dedicó parte de ella en hacer cumplir con absoluta frialdad las leyes de su país. Dos caras completamente distintas en un solo hombre. El genio que hacía temblar a sus empleados. Sube al escenario, presenta un producto revolucionario, el público se pone de pie, miles de personas aplauden. Ahora imagina que detrás de este éxito existe un equipo entero que tiene miedo en hablar con su propio jefe. Así describió muchos ex empleados junto a Steve Jobs. Para el mundo era un visionario, el hombre que reinventó la computadora personal, la música digital, el teléfono inteligente y parte de la industria de la animación. Pero dentro de Apple, su fama era distinta. Jobs tenía estándares casi imposibles de alcanzar. Si una idea no le gustaba, la destrozaba sin ningún cuidado. Muchos ingenieros contaron que podía elogiar un proyecto por la mañana y llamarlo basura horas después. Esa forma de trabajo recibió incluso un nombre: el campo de distorsión de la realidad. Jobs era capaz de convencer a cualquiera de que algo imposible debía hacerse. Y si alguien respondía que no podía lograrse, simplemente buscaba otra persona que lo intentara. Para algunos era una forma de inspirar, para otros era una pesadilla. Pero quizá el episodio más duro ocurrió lejos de Apple. En 1978 nació Lisa Brennan. Incluso después de la prueba de paternidad, siguió resistiéndose a aceptarlo. Mientras Brennan criaba sola a una niña con enormes dificultades económicas, Apple ya comenzaba a convertirse en una empresa multimillonaria. Con el tiempo, Jobs reconoció públicamente a Lisa y su relación mejoró. Pero esa etapa dejó una marca que ambos recordarían durante el resto de sus vidas. Porque a veces, el mismo hombre que es capaz de cambiar la tecnología también puede fracasar en lo más básico: ser padre. Antes de seguir, solo quería darte las gracias por estar aquí. Este canal apenas está comenzando y tu apoyo, ya sea con un like o una suscripción, hacen una diferencia enorme. Prometo seguirte trayendo historias que realmente valgan la pena escuchar. Ahora sí, vamos con el siguiente caso: el genio que destruye a quienes lo amaban. Hay artistas que dejaron huella por sus obras y otros también por las personas que destrozaron en el camino. Pablo Picasso revolucionó el arte moderno. Sus cuadros hoy valen cientos de millones de dólares. Museos de todo el mundo pelean por exhibirlos, pero mientras el mundo admiraba su talento, su vida privada era un completo desastre. Picasso tenía una facilidad increíble para enamorar. Era carismático, brillante y sabía exactamente qué decir para cautivar a cualquiera. El problema empezaba después. Cuando una relación dejaba de emocionarlo, simplemente buscaba otra y otra y otra más. Muchas de las mujeres que compartieron su vida terminaron describiéndole como un hombre manipulador, controlador y emocionalmente devastador. Y una de ellas fue Guillot. A diferencia de las demás, ella tomó una decisión que casi nadie se atrevió a tomar. Lo dejó. Picasso estaba convencido de que regresaría, pero no ocurrió. Años después, Guillot publicó un libro contando cómo había sido vivir junto al pintor Picasso, pero él intentó detener la publicación utilizando toda su influencia, pero fracasó. El libro se terminó convirtiendo en un éxito mundial y mostró la cara del artista que pocos conocían. Pero esa no fue su única historia trágica. Varias mujeres que pasaron por su vida sufrieron profundas crisis emocionales. Dos de ellas terminaron quitándose la vida años después, aunque sería injusto atribuir esas tragedias únicamente a Picasso. Muchos historiadores coinciden en que sus relaciones estuvieron marcadas por el control, la infidelidad y el desgaste psicológico. El propio artista llegó a decir una frase que todavía hoy nos provoca escalofríos: para mí existen dos tipos de mujeres, diosas y felpudos.
No sabemos si esa idea definió toda su vida, pero sí explica por qué tantas personas cercanas a él terminaron profundamente heridas. Resulta extraño pensar que el hombre capaz de pintar algunas de las obras más admiradas de la historia fuera incapaz de construir relaciones sanas con quien más lo quería. El ídolo que no siempre fue el hombre que imaginas. Pocas canciones transmiten tanta paz como esta, Imagine. Hablan de un mundo sin guerra, sin odio, sin divisiones. Por eso resulta tan difícil aceptar que su autor reconoció haber sido una persona muy distinta durante buena parte de su juventud. John Lennon nunca intentó esconderlo, al contrario, fue él mismo quien habló públicamente de ello. Antes de convertirse en un símbolo de paz, Lennon admitió haber tenido comportamientos violentos, especialmente durante sus primeros años. Reconoció haber golpeado a personas cercanas y dijo sentirse profundamente avergonzado de esa etapa. Con el paso del tiempo aseguró que había trabajado para cambiar, pero existía otra herida marcada en su vida: su relación con Julian, su primer hijo. Mientras el mundo veía a Lennon como un padre ejemplar gracias a las fotografías familiares, Julian, su hijo, contaría años después que pasó largos periodos sintiendo la ausencia de su padre. No era una historia de odio, era una historia de distancia, de promesas incumplidas y de una fama que muchas veces ocupó el lugar de la familia. Con los años ambos lograron acercarse un poco más, pero la relación nunca fue sencilla. Lo curioso es que Lennon intentó vender la imagen de un hombre perfecto. Sabía que había cometido errores y que en varias entrevistas habló abiertamente de ellos. Quizás sea esa una de las razones por la cual su historia sigue generando tantas conversaciones, porque incluso los ídolos que cantan sobre un mundo mejor también pueden cargar con un peso del que nunca lograron escapar. El hombre que iluminó al mundo y murió completamente solo. Imagina inventar las tecnologías que cambiarían para siempre a la humanidad: la corriente alterna, motores eléctricos, sistemas que hoy en día siguen funcionando un siglo después, y aún así morir solo, sin dinero y prácticamente olvidado. Esa fue la historia de Nikola Tesla. Desde joven era diferente, tenía una memoria extraordinaria, podía imaginar máquinas completamente funcionando dentro de su cabeza antes de construir una sola pieza. No necesitaba planos, no necesitaba prototipos, primero las veía en su mente y después hacía realidad. Pero había un problema: Tesla era un inventor brillante y un hombre de negocios desastroso. Mientras otros planeaban, negociaban y construían empresas millonarias, él solo quería seguir inventando. Durante años presentó ideas que parecían imposibles, algunas funcionaban, otras nunca pasaron del papel, y poco a poco comenzó a gastar más dinero del que podía conseguir. Con el tiempo sus inversionistas dejaron de confiar en él, muchos proyectos quedaron abandonados, las deudas empezaron a acumularse y el hombre que había revolucionado la electricidad terminó viviendo en hoteles que ya ni siquiera podía pagar. Pero eso no fue lo más extraño. En los últimos años de su vida desarrolló obsesiones muy peculiares. Evitaba estrechar la mano de otras personas, tenía una fuerte obsesión con la limpieza, contaba cuidadosamente sus pasos y sentía una fascinación casi inexplicable por el número 3. Sin embargo, había una costumbre especial que llamaba la atención. Todos los días alimentaba a las palomas de Nueva York. Decía que una de ellas era especial, una paloma blanca, que en sus propias palabras significaba para él lo mismo que una persona puede significar para otra. Cuando esa paloma murió, Tesla aseguró que sintió que una parte de su vida había terminado. Poco después, en 1943, fue encontrado sin vida en una habitación de un hotel. Tenía 86 años, sin fortuna, sin una gran empresa con su nombre y lejos del reconocimiento que merecía. Lo irónico es que una década después, el mundo terminaría reconociendo que muchas de sus ideas estaban muy adelantadas para su época. A veces la historia puede tardar demasiado en darse cuenta quién tiene la razón. La mujer que conquistó la moda y terminó acusada de colaborar con los nazis. Si alguien te preguntara quién cambió la moda para siempre, es muy probable que responda con un solo nombre: Coco Chanel. Sus diseños revolucionaron la ropa femenina. Su marca sigue siendo una de las más famosas del planeta y su perfume número 5 continúa vendiéndose en más de un siglo después. Pero existe un capítulo de su historia que durante muchos años casi nadie quiso mencionar: la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania ocupó París, muchos empresarios huyeron y otros cerraron sus negocios. Chanel tomó una decisión muy distinta. Permaneció en la ciudad y vivió durante una buena parte de la ocupación en el Hotel Ritz, el mismo lugar donde se hospedaban numerosos altos mandos del ejército alemán. Por el paso de los años aparecieron documentos que revelaban algo todavía más delicado. Los servicios de inteligencia francesa identificaron Chanel como colaboradora de la inteligencia alemana. Incluso le asignaron un número de agente. Los historiadores siguen debatiendo hasta dónde llegó realmente esa colaboración, pero hay algo que sí está ampliamente documentado. Durante la guerra intentó aprovechar las leyes antisemitas impuestas por los nazis para recuperar el control total de la empresa que comercializaba su famoso perfume. El problema para ella fue uno de sus socios, la familia Wertheimer. Había previsto el peligro y trasladaron legalmente la propiedad antes de huir de Francia. Su estrategia fracasó. Cuando terminó la guerra fue interrogada, sin embargo nunca enfrentó juicio formal. Poco después abandonó Francia durante varios años y cuando regresó reconstruyó su carrera como si nada hubiera ocurrido. Hasta el día de hoy su legado sigue dividido. Para algunos es la diseñadora más influyente del siglo XX. Para otros, su historia demuestra que el talento no siempre viene acompañado de buenas decisiones. 6 hombres, 6 genios y una realidad que pocas veces aparece en los libros. Newton cambió la ciencia, pero también dedicó años a perseguir criminales con una obsesión implacable. Steve Jobs revolucionó la tecnología, mientras quienes trabajaban con él describían un ambiente de presión constante. Picasso transformó el arte, pero dejó relaciones personales profundamente dañadas. John Lennon se escribió la canción sobre la paz, aunque él mismo reconoció haber cometido errores que lo perseguirían toda su vida. Tesla iluminó el mundo y terminó sus días completamente solo. Y Coco Chanel construyó un imperio de la moda, mientras su papel durante la ocupación nazi sigue siendo motivo de debate. Quizás esa sea la lección más importante. La historia suele convertir a los grandes personajes en héroes perfectos, pero en la realidad casi nunca funciona así, porque detrás de cada genio siempre hubo un ser humano, y los seres humanos también tienen sombras. Si te gustó este recorrido por el lado menos conocido de la historia,
suscríbete y acompáñame en el próximo video, porque a veces la parte más interesante de un personaje es precisamente la que casi nadie se atreve a contar.